Cuando Evelyn mencionó el divorcio por sexta vez, finalmente acepté. Pero cuando estaba a punto de firmar el acuerdo, entró en pánico. Hay un periodo de reflexión de 30 días. Puedes arrepentirte cuando quieras y no te lo reprocharé. Miré al hombre que estaba a su lado y esbocé una sonrisa burlona. Quien se arrepienta, que se vaya directo al infierno. El día que fuimos a buscar el certificado de divorcio, me volvió a agarrar la mano. Llevamos más de 10 años juntos. ¿De verdad eres tan desalmado que estás dispuesto a cortarlo así como así? Una vez más miré al hombre detrás de ella y le dije. Ya has hecho algo malo. Y cuando haces algo malo, recibes el castigo. Y su castigo estaba a punto de llegar. Capítulo 1. 2 meses antes de que la empresa saliera a bolsa, le envié un mensaje a Evelyn. Le dije, estoy de acuerdo con el divorcio. Unos minutos después sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Evelyn está en una reunión. Haré que te traigan el acuerdo de divorcio. La voz del otro lado era la de un hombre que apenas podía contener su emoción. Lo reconocí. Era Robert, el hombre del que Evelyn se enamoró a primera vista. Bueno, respondí a punto de colgar. Pero entonces escuché claramente la voz de Evelyn, que venía del otro lado. Robert, ¿quién llamaba? Escuchar su voz me resultó realmente extraño. Hacía 8 meses que no nos veíamos. No pude evitar quedarme dormido recordando las palabras que me dijo hace 8 meses. Simón, estás loco. Quiero el divorcio. Después de decir eso, nunca más me contactó. Desde entonces, bloqueó todas las vías para que pudiera contactarla. Y tal como dijo, no pude encontrarla. Realmente perdí la cabeza, contacté a todos sus amigos uno por uno hasta que se enojaron tanto que me bloquearon también. Y aún así no pude encontrarla. Conozco a Evelyn. Mientras ella no quiera que la encuentre, nunca la encontraré. Durante ese tiempo, lloraba todos los días, no podía comer ni dormir. Me veía adelgazar cada día. Mi padre estaba tan asustado que se quedó a mi lado constantemente. No es nada. Solo una llamada basura. Después de que Robert dijera eso, mi pantalla de llamadas volvió a la normalidad. El fondo de pantalla era una foto de Evelyn y yo en la escuela, era brillante y joven. Yo era alegre y guapo. Éramos la pareja perfecta para todos. Pero ¿cuándo me convertí en el lunático como me llamaba? ¿Cuándo me convertí en el hombre trastornado que ella describió a sus amigos? Pensé en ello. Probablemente fue el momento en que Robert apareció por primera vez frente a Evelyn. Capítulo 2. Hace un año, Evelyn y yo asistimos a la boda de una amiga. Justo antes de que comenzara la ceremonia, una de las damas de honor no pudo participar porque se enfermó por algo que comió. Así que nuestro amigo trajo a Evelyn en el último minuto para reemplazarla. Cuando comenzó la música de la boda, Evelyn subió al escenario de la mano del padrino de boda, bailando al ritmo de la melodía. El padrino bailó hábilmente guiándola, cuyas extremidades estaban nada coordinado. El ritmo y la incomodidad del reemplazo de último minuto se desvanecieron gradualmente con la atmósfera. Sentado debajo del escenario, los vi pasar de tomarse de las manos a entrelazar tentativamente sus dedos. Desde expresiones rígidas hasta miradas que parecían entenderse. Mi corazón, antes tranquilo, dio un vuelco. De repente, golpeó como un tambor. De camino a casa, me quedé en silencio pensando en cómo Evelyn nunca había cruzado ninguna línea durante todos los años que estuvimos juntos. No podía creer lo que había visto en la boda ni me atreví a pensar más en ello. Sin embargo, durante todo el viaje estuvo de un humor excepcionalmente bueno. Tarareaba la canción que bailaron en la boda y solo cuando captó mi mirada, se dio cuenta de que tal vez había estado demasiado feliz. ¿Qué pasa? Tal vez percibiendo mi disgusto, preguntó nerviosamente. ¿Sigues sintiéndote mal?
La miré en silencio. Aunque su rostro reflejaba preocupación, la chispa de deseo en sus ojos brillaba aún más. Disfrutaste mucho bailando con otro hombre, ¿verdad? Pregunté con sarcasmo. Su expresión se congeló. Su rostro se ensombreció al instante al golpear el volante con la mano. Es la boda de mi mejor amiga. ¿Acaso no puedo ser feliz? Simón, ¿tienes que hacer esas acusaciones sin fundamento? Acusaciones sin fundamento. La miré con incredulidad. La mujer que una vez afirmó amarme con toda su vida ahora me estaba criticando por un extraño. Si la mirada que solía tener cuando me amaba no aparecía en sus ojos. Con otro hombre no me habría sentido tan aterrorizada e inquieta. Permanecimos en silencio el resto del camino. Cuando me dejó en casa, se marchó sin decir palabra. Todavía no puedo olvidar la firmeza de su espalda en ese momento. Esa fue la primera vez que peleamos, y la primera vez que ella me ignoró por completo después. Capítulo 3. De vuelta en casa, no dejaba de darle vueltas a lo que le había dicho, preguntándome si realmente me había pasado. Quizás estaba siendo realmente mezquina. Así que cuando no pude alcanzarla pasada la medianoche, entré en pánico. Perdí la cabeza buscándola. Cerca del amanecer. Una de sus amigas publicó una nueva foto en su muro, con la ubicación. Evelyn aparecía y, sentado a su lado, Robert. Sus cuerpos se inclinaron uno hacia el otro como un par de amantes secretos que intentan no exponerse pero no pueden resistirse a estar cerca. Una oleada de ira explotó en mi interior. Seguí la ubicación y registré el lugar habitación por habitación. Finalmente, en una de las habitaciones privadas, ella y sus amigas estaban envueltas en los brazos de sus respectivos compañeros masculinos. Entre risas alguien habló Evelyn después de estar con Simón por más de 10 años. ¿Aún no amas? ¿No estás cansada? Las voces burlonas se superpusieron. Evelyn intercambió una mirada con Robert, cuyo brazo la rodeaba. ¿Qué valen más de 10 años de sentimientos? ¿Y qué es el amor con mi estado actual? ¿No tengo solo que decir unas pocas palabras o mover un dedo para tener lo que quiero? Él ya está viejo y su temperamento ha empeorado. ¿Cómo puede compararse con chicos más jóvenes? Después de decir eso, miró a Robert con afecto y levantó la cabeza para besarlo. Se besaron apasionadamente como amantes que habían sido separados a la fuerza y finalmente reunidos a pesar del juicio de la sociedad. El mundo giraba a mi alrededor. La mujer que había amado durante más de 10 años estaba en ese preciso instante. Abandonó a su propio marido y besó a otro hombre. Apreté los puños con fuerza. En el apogeo de su apasionado beso. Abrí la puerta de un empujón, agarré una botella de vino de la mesa y se la estrellé a Robert en la cabeza. El repentino ataque aterrorizó a todos los presentes. Se quedaron paralizados, demasiado sorprendidos como para preocuparse por Robert, que se agarraba la cabeza ensangrentada. ¿Qué soy yo para ti? Solo una pieza más en tu juego. ¿Eres un perro rabioso que muerde a cualquiera que ves? Evelyn gritó cuando vio la sangre corriendo por la cabeza de Robert. Ella corrió hacia adelante intentando arrebatarme la botella rota de la mano. Retiré la mano. Presionando el cuello de botella dentado contra la garganta de Robert, ¿sabes siquiera quién soy? Si quieres hacerte el rompehogares. Luego, vuelve a arrastrarte a la cuneta donde perteneces. No me voy fácil. Detente, Simón. No lastimes a Robert. Evelyn agarró la botella y aun cuando los bordes afilados perforaron su mano ella se negó a soltarla. La habitación quedó en silencio al instante. Gotas de sangre cayeron al suelo una a una, como cuchillos que se clavaban en mi pecho. Ella llegaría tan lejos. Por Robert capítulo 4 todo esto parecía un sueño. Solté mi mano. Aturdido e impotente, incapaz de creer que lo que acababa de ver fuera real. Robert sostuvo la mano herida de Evelyn. Su voz temblaba de preocupación mientras gritaba, «Tenemos que llegar al hospital».
Solo entonces todos reaccionaron. Todos corrieron hacia adelante para rodearlos a ambos, temerosos de que volviera a perder el control. Durante todo esto, Evelyn no me miró ni una sola vez. Ya no le importaba ni yo ni los años que llevábamos juntos. En ese momento ya no podía sentir ningún dolor físico. En el instante en que decidió proteger a Robert, mi corazón ya estaba hecho pedazos. Recordando los años, incluso los primeros días cuando empezábamos nuestro negocio. Cuando me acosaban afuera, ella solo escuchaba en silencio mis quejas. Si tan solo una vez se hubiera parado frente a mí, de mí y les dije a los demás que no me intimidaran, eso habría sido suficiente. Pero ni una sola vez, ¿por quién me tomó? Alguien que sufra con ella pero no con quien compartir la alegría. Un compañero temporal a su lado que pueda yacer pero que nunca pueda reconocer verdaderamente. No debe tener corazón. De lo contrario, después de todos estos años, aunque ya no me quisiera, solo por nuestra historia compartida, ella no me habría dejado así. Esa noche me desplomé en el suelo, agarrándome la cintura herida con agonía. Cuando supo que mi antigua lesión había recaído, no sintió ni una pizca de culpa. De pie junto a la cama del hospital. Ella habló a la ligera, te lo dije hace mucho tiempo, si tu espalda no está curada, deja de intentar actuar con dureza. Nadie te obligó a salvarme. De verdad que no sé por qué insistes en hacerte el duro delante de los demás. Decía la verdad. No me obligó. Fue voluntario, bloquearle el coche, todo fue voluntario. Pero al oírla decir algo tan despiadado, finalmente perdí toda racionalidad y me abalancé sobre ella como un loco. Mis manos la sujetaron con fuerza por el cuello. Ella forcejeó con fuerza y me apartó. De pie junto a mí, junto a la cama del hospital. Me miró fijamente y escupió su demanda de divorcio. Simón, estás loco. Me divorcio de ti. Me quedé paralizado. Mis ojos se enrojecieron al instante. De verdad quería dejarme. Así que es cierto, el amor aparece en un instante. Y desaparece en un instante. Capítulo 5. Un golpe en la puerta me devolvió a la realidad, era alguien que Evelyn había enviado para entregar el acuerdo de divorcio. Lo hojeé rápidamente. Aparte de todos los documentos existentes. Las propiedades que me fueron asignadas no mencionaban nada más sobre la división de bienes. Ella poseía varias propiedades. Y en la superficie esto me pareció favorable, pero comparado con las acciones que estaba a punto de tener una vez que la empresa saliera a bolsa, fue prácticamente lo mismo que quedarse sin nada. La empresa creció gracias a nuestros esfuerzos conjuntos. Fue solo después de mi lesión que le entregué el control total a Evelyn. Y ahora quería echarme tan rápido. No podía creer lo ansiosa que estaba. Quemar el puente después de cruzarlo. Reuní nuestros libros de registro familiar y nuestro certificado de matrimonio. Y el acuerdo de divorcio fue directo a la empresa para encontrar a Evelyn. No había ido a la empresa en un año. Y todos los empleados habían sido reemplazados. Cuando entré, la recepcionista llamó a 2 guardias de seguridad para que me bloquearan la entrada. Estoy aquí para ver a Evelyn. Llámela. Lo siento, señor. Nuestra jefa está almorzando con su esposo. La recepcionista levantó la barbilla y por su tono y la forma en que me miró, parecía como si yo fuera una rompehogares causando una escena. Almorzando con su esposo, me reí fríamente. Así que Evelyn presentó abiertamente a Robert a la empresa como su esposo. Tenía tanta prisa. Se olvidó de que todavía tenía un matrimonio legal conmigo, uno que todavía estaba muy vigente. Llama a Evelyn. Dile que Simon la busca. Al oír la firmeza en mi voz, la recepcionista y los guardias de seguridad intercambiaron miradas. Antes de que la recepcionista tomara su teléfono y se hiciera a un lado para hacer la llamada. Un rato después, Evelyn regresó. Con el alto y erguido Robert siguiéndola.
Colocó un brazo protector sobre los hombros de Evelyn. Parecía como si estuviera protegiendo un delicado tesoro. En cuanto Evelyn me vio, sus pasos vacilaron. Se encogió de hombros sutilmente. Robert tomó del brazo y caminó hacia mí. ¿Qué pasa? Le entregué el acuerdo de divorcio. No estoy de acuerdo con la división de bienes escrita aquí. Capítulo 6. ¿Qué división de bienes? Frunció el ceño y me preguntó. Me quedé paralizado por un segundo y luego abrí la página del acuerdo de divorcio donde la división de activos estaba escrita y se la devolví. Ni siquiera mencionaste las acciones de la compañía. Evelyn lo tomó por sorpresa. Tras releerlo, giró la cabeza hacia Robert, que estaba detrás de ella. No habló, pero el ambiente estaba en un silencio sepulcral. En ese momento quedó claro de quién había sido la idea del acuerdo de divorcio original. Bajó la cabeza. Al darse cuenta de que ya no podía esconderse más, Robert apretó con más fuerza la muñeca de Evelyn y habló con voz ronca. Dijiste que usó al niño para atarte. Ahora que está dispuesto a firmar el acuerdo de divorcio, pensé que deberíamos dejarlo todo en claro. Rápidamente para que no ocurra nada inesperado. Evelyn cayó en la trampa al instante. Hace apenas unos momentos se veía fría y aguda. Pero ahora las yemas de sus dedos rozaron el dorso de su mano mientras su voz se suavizaba de repente. Tontería. ¿Por qué lloras? Por un momento me sentí desorientada, como si hubiera regresado a nuestros días de escuela, cuando salíamos en secreto y el director de disciplina nos atrapó. Nuestros nombres corrieron por toda la escuela. Me había estado escondiendo en la sala de equipos. Llorando en la esquina y abrió la puerta de una patada, rozó sus dedos sobre el dorso de mi mano de la misma manera. Y metió pañuelos en la palma de mi mano. ¿Por qué lloras? Más tarde, cuando nuestra startup se estrelló y se quemó. Se sentó en cuclillas en la oficina rodeada de contratos fallidos y repitió la misma frase, no es nada. Todo estará bien. Solía pensar que solo me hablaba así a mí, nunca imaginé que Robert sería su consentido. Me reí de mí mismo. El amor que una vez pensé que era sólido como una roca resultó ser inútil frente a su llamado amor a primera vista. Evelyn se giró para mirarme con sus ojos oscuros e indescifrables. Después de unos segundos, dijo, ven a mi oficina. Sacó otro acuerdo del cajón. La división de activos incluía un 30% adicional de las acciones de la compañía. Me quedé paralizada por un momento y luego solté una risa fría. Así que el divorcio no fue solo algo que ella dijo. Enfadado, tampoco fue enteramente idea de Robert. Exhalé lentamente y estaba a punto de firmar cuando una mano me detuvo. ¿De verdad vas a seguir adelante con el divorcio? Frunció el ceño levemente. No pude evitar reír. Era ella quien pedía. ¿Divorcio? ¿Por qué me estaba devolviendo la pregunta? Desde el momento en que conociste a Robert, alguien me ha mencionado el divorcio 6 veces. Se congeló y dijo imposible. Capítulo 7. Evelyn hizo una pausa, sus labios se movieron ligeramente antes de finalmente hablar. Simón, la vida es para vivirla, no para contarla. Ni siquiera lo sabía, pregunté 6 veces. Y aún así lo recuerdas con tanta claridad. Me quedé sin palabras. Cada vez que lo mencionaba era como si me clavaran un cuchillo. Cada vez casi me quitaba la mitad de la vida. ¿Cómo podría olvidarlo? Viendo que no me conmovía. Ella seguía negándose a levantar la mano para impedirme el paso. ¿Realmente no quieres nada más?, seguía confirmando. No. Convierta las acciones en efectivo. Mientras tuviera dinero, podría empezar de cero. En cuanto a todo lo demás, la pareja adúltera podría disfrutarlo. Este fin de semana vamos a ver a papá juntos. Si está de acuerdo, te dejaré firmar. Mi mano temblaba, las lágrimas caían sin control mientras mi cuerpo se estremecía. Lleno de rabia. Levanté el bolígrafo y se lo clavé en el dorso de la mano.
Ella gritó de dolor y lo soltó al instante. Firmé rápidamente el acuerdo y salí de su oficina. Te espero en la oficina de asuntos civiles. Cuando todo estuvo hecho, guardé el recibo pensando en regresar después del periodo de reflexión de 30 días. Evelyn me siguió en silencio, sin decir palabra. Cuando abrí la puerta del coche, se adelantó y me agarró la mano. ¿Qué te hizo aceptar el divorcio de repente? Me solté de su fuerte agarre y la ignoré. ¿Qué pregunta tan tonta? Al menos deberías decirme por qué, Simon, insistió. La razón por la que, Evelyn, eres tan buena fingiendo no darte cuenta. Miré a Robert detrás de ella. Es porque no pudiste controlarte. Porque mencionaste el divorcio una y otra vez. Porque permitiste que tu amante me humillara en público. Había demasiadas razones. Durante estos días. Mientras me derrumbaba y perdía la cabeza, rogándole descaradamente que volviera y sin conseguir nada, de repente me desperté. ¿Qué es el amor? ¿Qué significan más de 10 años de sentimientos? Según Evelyn eran cosas que podía conseguir simplemente diciendo unas palabras o haciendo un gesto con el dedo. Y ahora el hombre con el que la engañaba estaba detrás de ella, pero ella tuvo el descaro de preguntarme por qué quería el divorcio. A juzgar por el comportamiento de Robert en cada situación, me di cuenta de algo. Dejar a Evelyn ahora era la mejor opción. Porque con ese hombre cerca ella iba a enfrentar un desastre muy pronto. Capítulo 8 Simón. Durante el periodo de reflexión de 30 días, puedes cambiar de opinión en cualquier momento. Fingiré que nada de esto ha sucedido. Estaba claramente en pánico al decirlo. Quizás vio la determinación en mis ojos. Quizás presentía que si se dejaba llevar esta vez, nunca volvería. Pero aún así, ella se negaba a renunciar a su supuesto orgullo. No soportaba su expresión. Ídalo, Old guarda ese amor barato para ti. Ni la empresa ni Robert, no podrás protegerlos. La aparté, curvando mis labios en una sonrisa solemne. Quería que comprendiera cuando haces algo mal. Tú tomas el castigo. Y su castigo estaba a punto de comenzar. Capítulo 3 En realidad, el segundo día después de nuestra. En mi primera visita a la oficina de asuntos civiles, contacté a los empleados que Evelyn había despedido. Estas fueron las primeras personas que construyeron la empresa conmigo desde cero. Tras mi lesión, Evelyn usó todo tipo de excusas para obligarlos a irse. Una vez que los contacté, todos dijeron que estaban dispuestos a volver a trabajar conmigo. Al mismo tiempo, un empleado reveló algo. Fue idea de Robert deshacerse de ellos y ahora la mayoría del personal de la empresa eran parientes y antiguos compañeros de clase de Robert. Me quedé atónita. Siempre había pensado que el amor a primera vista de Evelyn y Robert ocurrió en esa boda. Resulta que ya habían sido. Habían estado involucrados en secreto mucho antes. No es de extrañar que en la boda se sintieran tan familiarizados, entrelazando los dedos con tanta naturalidad. Y no me extraña que cuando fui a la empresa, los empleados solo reconocieran a Robert como su marido. Así que todo estaba orquestado por ellos dos. Apreté los puños. Después de que pasó el momento de impotencia, solo pude reírme de mí mismo. Pero nada de esto cambió la situación. De hecho, tenía la intención de vengarme. Tras recibir el alta hospitalaria, reconstruí la empresa y recopilé pruebas. Y el día que finalizamos el certificado de divorcio, preparé un gran regalo para Evelyn. Justo cuando se selló el certificado oficial. Sonó su teléfono. Después de contestar, me miró con reproche y furia. ¿Lo denunciaste? Evelyn me agarró del cuello con rabia. No respondí, simplemente la miré con una mirada significativa. Como la gente de Robert se había infiltrado en la empresa, inevitablemente él habría tenido contacto con las finanzas de la misma. Originalmente, el equipo de finanzas fue contratado por mí con un salario alto, y Robert también los había expulsado.
Evelyn nunca manejó esta parte de la empresa. Así que, siempre que llamara a la oficina de impuestos, si había problemas o no, eso ya no me preocupaba. Mis acciones ya habían sido cobradas. Incluso si las finanzas estaban en orden. Noticias como esta afectarían la cotización de la empresa. Perdió toda la fuerza y me soltó el collar murmurando. Construimos esta empresa juntos. Eres realmente despiadado. Pero le entregaste la empresa que tanto me costó construir directamente a Robert. Volteé la cabeza hacia ella. Tenía la mirada fija, confundida. Robert ya fue arrestado. En cuanto a la empresa, solo esperen los resultados de la investigación. Con mi certificado de divorcio en la mano, me marché sin mirar atrás. Capítulo 14. Mi trabajo en la empresa avanzaba sin contratiempos. Comparado con las dificultades de emprender hace más de 10 años. Ahora todo era prácticamente sin esfuerzo. Todo volvía a su sitio poco a poco. La empresa de Evelyn fue investigada por problemas fiscales. Y el plan de salir a bolsa se vino abajo. La familia de Robert era decente y sus padres acudieron a mí. Varias veces con la esperanza de una reconciliación. Con los abogados de ambas partes presentes, nos reunimos una vez. Él estaba allí sentado, nervioso. Toda su antigua confianza se había desvanecido. Al verme, sus ojos brillaron de esperanza. Simón, me equivoqué. Estoy dispuesto a pagarte lo que quieras, solo firma la carta de perdón. Esos dos eran mis primos. Les mentí. Si voy a la cárcel por esto, mi familia no sobrevivirá. Por favor, te lo ruego. Como quien se agarra a un salvavidas, cayó de rodillas temblando incontrolablemente. ¿De verdad crees que necesito tu dinero? ¿O que soy fácil de hablar? ¿Dónde estaba toda esa humildad cuando los animabas a hacerme daño? El perdón es imposible. No le di ninguna esperanza. Todas las consecuencias que enfrentó fueron autoinfligidas. Debería haberlo sabido, esta es una sociedad regida por la ley. No todo se soluciona con dinero. Y lo que menos me falta, es dinero. La luz en sus ojos se apagó poco a poco, dejándolo con una mirada lastimosa. Este era exactamente el tipo de debilidad que Evelyn adoraba. Siempre decía que yo era demasiado fuerte. Siempre avanzando sin darle la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Pero ella nunca entendió la razón por la que yo lo llevaba todo porque me importaba. Mi cuidado se convirtió en dominio ante sus ojos. Porque podía con todo. Tenía espacio para atender a otra persona. Tras salir de la reunión, hablé con mi abogado sobre los próximos pasos del proceso. No era ninguna santa. Cada centavo gastado en él antes del divorcio era propiedad conyugal, debía una indemnización. Y por orquestar un ataque contra mí, la ley emitiría su propio juicio. Durante la recolección de pruebas. Todo transcurrió sin contratiempos. Pero no esperaba que Jenny viniera a mi empresa por Evelyn. Capítulo 15. Su estado mental es realmente malo ahora mismo. Jenny dudó como si hubiera algo que no se atrevía a decir. Ya no tenemos relación. Que le vaya bien o no no tiene nada que ver conmigo. Agradecí que me hubiera salvado. Así que no le hablé con dureza. Jenny no dijo nada más. Se bebió el café de un trago. Lo entiendo. Se lo diré. Estaba a punto de irse y mientras la acompañaba hacia el ascensor, de repente se dio la vuelta. ¿Estás soltera ahora? ¿Me considerarías alguna vez? No entendí lo que quería decir y la miré inquisitivamente. Fui yo quien le dijo que me gustabas en ese entonces. Por eso empezó a prestarte atención. Si me hubiera confesado primero, tal vez las cosas no hubieran terminado así para ti. Para. Jenny estaba a punto de seguir hablando, pero realmente no pude soportarlo. Escuchando este tipo de cliché. Incluso si te hubiera elegido entonces, mi vida no habría sido necesariamente mejor.
Después de pasar por un matrimonio así estoy aún más segura de que solo yo puedo darme la vida que quiero. Había demasiados rastros de Evelyn. Ya no quería quedarme allí. Capítulo 10. Me mudé a mi nuevo hogar, era la casa que comprado con las primeras ganancias de la empresa. Pensé que si aguantaba en silencio hasta el día en que recibimos el certificado de divorcio, todo entre nosotros finalmente terminaría. Pero una semana antes de la fecha final, Robert apareció de repente en mi puerta. Realmente me hiciste difícil encontrarte. En el momento en que abrí la puerta, un balde de agua maloliente. Me echaron agua en la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres me empujaron de vuelta al apartamento. Así que tú eres quien se entrometió en la relación de mi hermano. Me tambaleé y empujé mi espalda golpeándome contra el zapatero. El dolor físico no era tan aterrador como el de los dos hombres corpulentos que me miraban fijamente. Aunque era yo a quien engañaban. Sabía que explicar era inútil ahora. Silenciosamente, busqué en mi bolsillo, confiando solo en mi instinto. Y marqué ese número. Mañana no te hagas ilusiones. No dejes que Evelyn no dude ni un segundo. Robert me dio una bofetada en la cara. Sentí un ardor intenso en la mejilla al instante. Lo miré de reojo, y extrañamente, sentí una pizca de satisfacción. Ver que no hablaba. Robert se aburrió. Les hizo una señal a los dos hombres y salió por la puerta. En el momento en que la puerta se cerró, los dos hombres me atraparon contra el zapatero y en sus ojos, que me miraban, apareció una lujuria inconfundible. Mierda. Ambos eran gays. Entendí al instante lo que Robert pretendía. El pánico me invadió. Y solo pude rezar en silencio para que la llamada que había hecho trajera ayuda pronto. Te ves muy guapo. Vamos a divertirnos un poco. Justo cuando las palabras cayeron. La puerta se abrió de golpe y el hombre frente a mí fue arrojado con una única patada brutal. Capítulo 11. Jenny corrió hacia mí empapada en sudor con varias personas siguiéndola. Le di una leve sonrisa para demostrarle que estaba bien. Había acertado en la apuesta, poco después de comprar este lugar. Compró un apartamento en el edificio de al lado. Como hoy no era día laborable, seguro que estaría en casa. Al ver esta escena, los dos hombres corpulentos se pusieron nerviosos. Salieron de mi apartamento y se dieron cuenta de que Robert ya había desaparecido. A medida que el sonido de las sirenas de la policía se acercaba, la opresión en mi pecho finalmente se aflojó. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son estas personas? Jenny me ayudó a levantarme, preguntó con ansiedad. Son las personas que envió el amante de tu hermana. No le oculté nada y le conté todo lo que le había ocultado. Jenny pasó de la sorpresa a la aceptación gradual. Después de todo, probablemente ella sabía mejor que nadie qué clase de persona era su propia hermana. Me llevaron al hospital. Evelyn corrió tras recibir la notificación. Al ver que Jenny me cuidaba, se abalanzó sobre mí y le dio una bofetada. Jenny se negó a ceder. Las dos empezaron a pelear allí mismo, en la habitación del hospital. Yo permanecí en la cama observándolas en silencio. Eran hermanas biológicas, pero su relación nunca había sido buena. No fue hasta que llegó una enfermera con los guardias de seguridad finalmente los separaron. Déjenme decirles que si no hubiera llegado a tiempo hoy, te enfrentarías a otro cargo criminal. Jenny se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró a Evelyn con enojo. Su relación no siempre había sido mala, solo comenzó a deteriorarse después de que Evelyn y yo comenzamos a salir. Aún así, Jenny me trató bastante bien. Me ayudó mucho durante los primeros días de la startup. Le pregunté a Evelyn por qué ella y Jenny se habían distanciado, pero ella siempre ignoró la pregunta. ¿Estás bien? Evelyn ignoró a su hermana, que me agarraba la mano con ansiedad. Justo entonces entró la policía para tomarme declaración. Me dijeron que los dos hombres habían sido arrestados, pero se negaron a identificar al autor intelectual.
¿Qué hombres? ¿Qué preguntó la mente maestra Evelyn confundida? Cuando supo toda la historia, inmediatamente se retiró. Abrió su teléfono y marcó un número. Deslizó el dedo por la pantalla una y otra vez, pero no recibió respuesta. Maldita sea, maldijo y salió corriendo. Capítulo 12. Completé una evaluación médica de lesiones. Y combinados con el allanamiento y el intento de asalto, estos cargos fueron suficientes para enviar a Robert a prisión. Evelyn cambió por completo, ella. Se volvió demasiado atenta en el hospital. Si haces esto para compensar los crímenes de tu amante, no tienes por qué hacerlo. Ante mi sarcasmo, su mano que me alimentaba se detuvo. Te mostraré. Cariño. Volvamos a como estábamos bien. Su voz era suave como si todo el dolor que me había causado nunca hubiera sucedido. ¿Regresa? ¿Volverá mi papá? Evelyn, si mi papá pudiera regresar, regresaría contigo y dejaría ir el pasado. Me abrazó con voz temblorosa. Me equivoqué, me equivoqué. Lo haré. Lo que sea, si me perdonas, dije con desprecio. Entonces devuélveme la compañía. Y dime dónde se esconde Robert. ¿Qué tal? No estaba seguro de si fue la mención de la empresa o el nombre de Robert lo que la tocó el nervio. Ella se puso de pie de un salto, sus músculos faciales se contrajeron de forma antinatural y su voz se agudizó por la ira. ¿Amas tanto el dinero? ¿No te importan nuestros años juntos? Por supuesto que amo el dinero. ¿No te hiciste rico y luego lo tiraste? Nuestros años de relación se fueron así como así. Mi voz cortaba como una cuchilla cortando la última de sus mentiras. Ella se tambaleó hacia atrás un paso y de repente se arrojó a mis brazos como una loca. Cariño. Que me ames es suficiente. De ahora en adelante solo te amaré a ti, ¿de acuerdo? Ya no podía saber si era sincera. O no, pero sus trucos ya no funcionaban conmigo. ¿Qué es el amor? Lo más barato del mundo. Solo el labio superior tocando el labio inferior. ¿A quién le importa? Ídalo, Old guarda ese amor barato para ti. Ni la empresa ni Robert, no podrás protegerlos. La aparté, curvando mis labios en una sonrisa solemne. Quería que comprendiera cuando haces algo mal. Tú tomas el castigo. Y su castigo estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. En realidad, el segundo día después de nuestra. En mi primera visita a la oficina de asuntos civiles, contacté a los empleados que Evelyn había despedido. Estas fueron las primeras personas que construyeron la empresa conmigo desde cero. Tras mi lesión, Evelyn usó todo tipo de excusas para obligarlos a irse. Una vez que los contacté, todos dijeron que estaban dispuestos a volver a trabajar conmigo. Al mismo tiempo, un empleado reveló algo. Fue idea de Robert deshacerse de ellos y ahora la mayoría del personal de la empresa eran parientes y antiguos compañeros de clase de Robert. Me quedé atónita. Siempre había pensado que el amor a primera vista de Evelyn y Robert ocurrió en esa boda. Resulta que ya habían sido. Habían estado involucrados en secreto mucho antes. No es de extrañar que en la boda se sintieran tan familiarizados, entrelazando los dedos con tanta naturalidad. Y no me extraña que cuando fui a la empresa, los empleados solo reconocieran a Robert como su marido. Así que todo estaba orquestado por ellos dos. Apreté los puños. Después de que pasó el momento de impotencia, solo pude reírme de mí mismo. Pero nada de esto cambió la situación. De hecho, tenía la intención de vengarme. Tras recibir el alta hospitalaria, reconstruí la empresa y recopilé pruebas. Y el día que finalizamos el certificado de divorcio, preparé un gran regalo para Evelyn. Justo cuando se selló el certificado oficial. Sonó su teléfono. Después de contestar, me miró con reproche y furia. ¿Lo denunciaste? Evelyn me agarró del cuello con rabia. No respondí, simplemente la miré con una mirada significativa.
Como la gente de Robert se había infiltrado en la empresa, inevitablemente él habría tenido contacto con las finanzas de la misma. Originalmente, el equipo de finanzas fue contratado por mí con un salario alto y Robert también los había expulsado. Evelyn nunca manejó esta parte de la empresa. Así que, siempre que llamara a la oficina de impuestos, si había problemas o no, eso ya no me preocupaba. Mis acciones ya habían sido cobradas. Incluso si las finanzas estaban en orden. Noticias como esta afectarían la cotización de la empresa. Perdió toda la fuerza y me soltó el collar murmurando. Construimos esta empresa juntos. Eres realmente despiadado. Pero le entregaste la empresa que tanto me costó construir directamente a Robert. Volteé la cabeza hacia ella. Tenía la mirada fija, confundida. Robert ya fue arrestado. En cuanto a la empresa, solo esperen los resultados de la investigación. Con mi certificado de divorcio en la mano, me marché sin mirar atrás. Capítulo 14. Mi trabajo en la empresa avanzaba sin contratiempos. Comparado con las dificultades de emprender hace más de 10 años. Ahora todo era prácticamente sin esfuerzo. Todo volvía a su sitio poco a poco. La empresa de Evelyn fue investigada por problemas fiscales. Y el plan de salir a bolsa se vino abajo. La familia de Robert era decente y sus padres acudieron a mí. Varias veces con la esperanza de una reconciliación. Con los abogados de ambas partes presentes, nos reunimos una vez. Él estaba allí sentado, nervioso. Toda su antigua confianza se había desvanecido. Al verme, sus ojos brillaron de esperanza. Simón, me equivoqué. Estoy dispuesto a pagarte lo que quieras, solo firma la carta de perdón. Esos dos eran mis primos. Les mentí. Si voy a la cárcel por esto, mi familia no sobrevivirá. Por favor, te lo ruego. Como quien se agarra a un salvavidas, cayó de rodillas temblando incontrolablemente. ¿De verdad crees que necesito tu dinero? ¿O que soy fácil de hablar? ¿Dónde estaba toda esa humildad cuando los animabas a hacerme daño? El perdón es imposible. No le di ninguna esperanza. Todas las consecuencias que enfrentó fueron autoinfligidas. Debería haberlo sabido, esta es una sociedad regida por la ley. No todo se soluciona con dinero. Y lo que menos me falta, es dinero. La luz en sus ojos se apagó poco a poco. Dejándolo con una mirada lastimosa. Este era exactamente el tipo de debilidad que Evelyn adoraba. Siempre decía que yo era demasiado fuerte. Siempre avanzando sin darle la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Pero ella nunca entendió la razón por la que yo lo llevaba todo porque me importaba. Mi cuidado se convirtió en dominio ante sus ojos. Porque podía con todo. Tenía espacio para atender a otra persona. Tras salir de la reunión, hablé con mi abogado sobre los próximos pasos del proceso. No era ninguna santa. Cada centavo gastado en él antes del divorcio era propiedad conyugal, debía una indemnización. Y por orquestar un ataque contra mí, la ley emitiría su propio juicio. Durante la recolección de pruebas. Todo transcurrió sin contratiempos. Pero no esperaba que Jenny viniera a mi empresa por Evelyn. Capítulo 15. Su estado mental es realmente malo ahora mismo. Jenny dudó como si hubiera algo que no se atrevía a decir. Ya no tenemos relación. Que le vaya bien o no tiene nada que ver conmigo. Agradecí que me hubiera salvado. Así que no le hablé con dureza. Jenny no dijo nada más. Se bebió el café de un trago. Lo entiendo. Se lo diré. Estaba a punto de irse y mientras la acompañaba hacia el ascensor, de repente se dio la vuelta. ¿Estás soltera ahora? ¿Me considerarías alguna vez? No entendí lo que quería decir y la miré inquisitivamente. Fui yo quien le dijo que me gustabas en ese entonces. Por eso empezó a prestarte atención. Si me hubiera confesado primero. Tal vez las cosas no hubieran terminado así para ti.
Jenny estaba a punto de seguir hablando, pero realmente no pude soportarlo. Escuchando este tipo de cliché. Incluso si te hubiera elegido entonces, mi vida no habría sido necesariamente mejor. Después de pasar por un matrimonio así estoy aún más segura de que solo yo puedo darme la vida que quiero. En cuanto a lo que acabas de decir, no estoy de acuerdo. Gracias por llegar a tiempo ese día. Si necesitas ayuda con algo, puedes venir a mí cuando quieras. Jenny sonrió con torpeza. Sigues siendo exactamente igual, no has cambiado nada. Extendí la mano y le ofrecí una sonrisa educada y profesional. Ella me tomó la mano y me devolvió la sonrisa. Ella y Evelyn se distanciaron por mi culpa, y por mi culpa, de alguna manera, se reconciliaron. Así suelen ser las relaciones entre las personas. Siempre cambiando por una persona o un momento o una elección. Capítulo 16. El caso de Robert en el tribunal ya había llegado a su fase final. Sus dos primos fueron condenados a prisión, mientras recibía libertad condicional y vigilancia domiciliaria. Quedé muy satisfecha con este resultado. Evelyn, porque su empresa estaba involucrada en violaciones fiscales, recibió una multa severa y nadie estaba dispuesto a trabajar más con ella. Cuando salió el aviso público, acababa de salir del trabajo. Nuestra contable, Pilar, me llamó para que viera las noticias. Esta es la consecuencia de la traición. La lección es que cumplir la ley y pagar los impuestos correctamente es lo que hace a alguien un buen ciudadano. Después de leerlo, la corregí. Pilar asintió rápidamente. Claro, claro, tienes toda la razón. Arranqué el coche y en cuanto se encendieron los faros, una figura oscura apareció justo delante. Mirando de cerca. Me di cuenta, era Evelyn. Tenía los labios secos, las cuencas de los ojos hundidas, la mirada vacía. En solo 2 meses parecía una persona completamente distinta. Toqué la bocina, pero no se movió en absoluto. Nos quedamos mirándonos así durante casi 2 minutos hasta que Pilar bajó la ventanilla y gritó. Los buenos perros no bloquean el camino. ¿Puedo hablar contigo?, dijo Evelyn finalmente. Pilar me miró nerviosa y me puso una cara de no lo hagas. Dilo aquí. Pilar no es una forastera. Bajé un poco la ventanilla, tratando de evitar el contacto directo con ella tanto como fuera posible. Esbozó una sonrisa impotente y al inclinar la cabeza, vi lágrimas deslizándose por el rabillo de su ojo. Llevamos más de 10 años juntos, y hoy finalmente me di cuenta, no te conozco en absoluto. Sí, y quiero decir si intentara perseguirte de nuevo. ¿Me darías la oportunidad de conocerte? Te lo compensaré. Aún podemos tener nuestro propio hijo en el futuro. Evelyn respiraba agitadamente mientras hablaba. Su rostro se apoyaba en la ventanilla del coche, desesperada por escuchar una respuesta afirmativa. Se necesitan incontables días y noches para que las personas construyan una relación, pero restablecer todo solo lleva un instante. Entre tú y yo ya no hay confianza. Evelyn, acepté divorciarme de ti para no darte un segunda oportunidad, pero porque finalmente la dejé ir. Subí la ventanilla para que no tuviera más oportunidades de hablar. El arrepentimiento que llega demasiado tarde no es más que una ilusión, irreal y sin sentido. En esta relación, fui traicionado, humillado y abandonado. Había sido apasionado, me había vuelto loco. Y se había calmado. Lo que realmente mató esta relación fueron sus acciones, cada momento suficiente para destrozarme pieza por pieza. Bien hecho, pensé que te ablandarías. Pilar me dio una palmadita en el hombro, todavía con cara de recién asustada. Le sonreí. ¿Cómo podría ablandarme? La relación había terminado, pero lo demás importa. Ni siquiera había empezado. Al salir del aparcamiento subterráneo, un rayo de sol tiñó la salida de rojo. Miré a Pilar. Mira, nuestra empresa va a brillar.